Yo quisiera hoy hablarle bajo el tema el privilegio de dar. Si fuéramos a hablar, tomaríamos muchísimo tiempo de tantos ejemplos hermosos que la Biblia nos da de personas que dieron con generosidad. Pero yo le tengo que confesar que en mi opinión personal no existe un mejor pasaje bíblico o una mejor historia bíblica que la que se expresa en 2 de Corintios capítulo 8, porque nos muestra el impacto positivo de un grupo de personas que se unieron bajo un mismo propósito para cumplir la misión de Dios. Y por eso yo quiero que hoy miremos algunos pasajes bíblicos con respecto a lo que Dios nos habla de dar con generosidad. Si hay algo que a mí personalmente como pastor me cautiva de esta historia, es que nos enseña que dar con generosidad es mucho más que simplemente un sacrificio. A veces creemos que dar es un sacrificio, pero la palabra expresa, sobre todo en este pasaje bíblico, que es un privilegio. I'm not sure if you're getting what I'm telling you, but it is a privilege from God to give. Not an obligation, not a burden, but a privilege. Cuando entendemos lo que la Biblia enseña, realmente damos con gozo y damos con alegría. De hecho, en 2 Corintios 8 es Pablo quien menciona estas palabras a la iglesia de Corinto. Versículo 3 al 4, él dice: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que le concediéramos, escuche esto, el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Para algunos el dar es una carga, para otros es una obligación, pero aquellos que entendemos que es mejor dar que recibir, el dar es un privilegio. Yo no sé usted, pero yo creo que hemos escuchado la historia de hombres muy pudientes que han dado generosamente. Hombres como el multibillonario Warren Buffett, que en el 2006 donó $4 billones de su fortuna. Pero ¿sabe cuánto es su fortuna? 94 billones. Y donó 4 billones, que es mucho dinero. También hemos conocido a Bill Gates, que el 13 de julio del año pasado, del 2022, donó 20 millones a una fundación. Y su fortuna es 108 billones de dólares. Sin duda, estos hombres han dado con generosidad de sus fortunas. Sin embargo, los creyentes de la iglesia de Macedonia fueron reconocidos por el apóstol Pablo no porque dieron de su extrema riqueza, sino porque dieron de su extrema pobreza. Y te das cuenta, por eso Jesucristo, cuando estaban en el templo, la gente entregando sus ofrendas y los ricos echaban las monedas que por supuesto sonaban en los cántaros, llegó una mujer viuda que entregó una sola moneda y dice la palabra que ella dio más que todos aquellos ricos porque dio todo su sustento. ¿Te das cuenta? Entonces, ella dio con una fe incomparable en que Dios le iba a hacer provisión a ella. Entonces, estos capítulos, el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios, específicamente aborda este principio del privilegio de dar. Y vamos a mirar hoy el contexto histórico, y es que vemos la iglesia de Corinto que había hecho una promesa de fe. Y escúcheme claro, esta iglesia había hecho una promesa de fe para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén, pero se habían atrasado en cumplir la promesa. Y Pablo utiliza ahora otra iglesia, la iglesia de Macedonia, para poder compararlos a ellos y motivarlos para que cumplieran aquello que se habían propuesto hacer hacía un tiempo. Entonces, vamos a ver algunos principios que la palabra nos enseña con respecto a la importancia del privilegio de dar. Y lo primero que aprendemos en el versículo 1 y 2 de 2 de Corintios 8 es que las circunstancias presentes no deben eliminar el privilegio de dar. ¿Qué significa? A veces miramos la condición financiera en la que estamos y decimos, es imposible que yo pueda cumplir y hacer una promesa porque no tengo nada que dar. Ahora observa lo que dice 2 Corintios 8, versículo 1 y 2. Ahora, hermanos, queremos que se enteren. En otras palabras, we want you to hear this out. Pay attention. I want you to know. Quiero que se enteren
de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En otras palabras, Dios le dio gracia para cumplir lo que se propusieron. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Primero dice que la circunstancia es que estaban en las pruebas más difíciles. Y no solamente dice eso, dice, y estaban en extrema pobreza. Sin embargo, en esas pruebas difíciles y en esa pobreza estaban desbordados de alegría. En otras palabras, a veces pensamos que la abundancia es lo que produce gozo. Si fuera así, entonces la señora Spade, que se suicidó hace unos años atrás, que era multimillonaria, no hubiese cometido un acto como ese. Mira, hay mucha gente rica que terminan quitándose la vida porque no hay gozo ninguno en su corazón. Entonces el gozo no viene de las cosas financieras, sino viene de tener a Dios en el corazón, de saber que caminamos en el propósito de Dios. Estaban en pruebas muy difíciles, sin embargo, estaban desbordados de alegría. Estaban luchando con una extrema pobreza, sin embargo, abundaron en rica generosidad. Parece una contradicción. ¿Cómo es posible que estemos en extrema pobreza y podamos dar con rica generosidad? Porque a menudo no se trata de la cantidad que damos, sino de la motivación, el amor y el sacrificio con que damos. Y eso es lo que Dios está buscando. Entonces, lo que yo quiero hacer es tomar este versículo, versículos 3 y 4, y quiero tratar de desmenuzarlo un poquito. Lo voy a leer primero y después les voy a enseñar 3 principios que aprendemos de él. Veamos cómo dieron las iglesias de Macedonia. 2 Corintios 8, del 3 al 4. Dice, soy testigo que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. A mí me llama mucho la atención que estas eran personas que no podían esperar que llegara la celebración global de misiones. Eran personas que no decían, pastor, no esperaban que imprimieran las tarjetas de promesa, decían, pastor, por favor, ¿dónde está mi promesa de fe? Ellos insistían. En otras palabras, aunque no se lo estaban diciendo, estaban preguntando, ¿cómo podemos dar para misiones? Era gente que entendían el valor de la contribución financiera para que el evangelio llegara abundantemente en otro lugar. Ahora, ¿cómo dieron? Vamos a romper esto un poquito. Número 1, dieron espontáneamente y por su propia voluntad. Dice el versículo 3 al 4, soy testigo que dieron espontáneamente. En otras palabras, llega una circunstancia, escuchan de ella y automáticamente quieren dar. Dieron espontáneamente. Luego dice, rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Cuando dice que rogaron con insistencia, está mostrando que era algo que era hecho por su propia voluntad. Por eso, mi hermano, cuando Dios te bendice, pregúntale al Señor, ¿a quién puedo bendecir? Espontáneamente, de tu propia generosidad. Segundo, dice, dieron de acuerdo a sus posibilidades. De acuerdo a lo que podían. Dice el versículo 3, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían. Luego dice el versículo 3, el versículo 3 dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. En otras palabras, hubieron gente que rogaron con insistencia, hubieron gente que dieron de acuerdo a cómo podían, pero hubieron otros que dieron aún más de lo que podían. This is talking about people who are extremely generous. Está hablando de personas que son extremadamente generosos. ¿Cómo es posible que yo pueda dar más de lo que tengo? No eso es una contradicción. Si no lo tengo, ¿cómo puedo darlo? ¿Sabe lo que es? Prometieron por fe, creyendo que Dios le iba a hacer provisión para darlo. Y cuando tú entiendes eso, amado hermano, Dios va a hacer provisión. Porque Dios es un Dios fiel. Dios lo que está buscando es gente que le crean, que se atrevan a ir más allá de lo que están acostumbrados a hacer y creer que Dios va a hacer provisión. Y déjame decirte algo, Dios lo va a hacer. Yo le puedo decir a ustedes, los últimos 7 años consecutivamente, yo le he dicho al Señor, el año que viene, y lo digo por fe, voy a dar más que el año anterior. Y por la gracia y la misericordia del Señor,
de manera incremental todos los años. Dios me ha dado el privilegio, porque Dios me ha provisto para poder dar un poco más que el año anterior. Eso es entender que es un privilegio dar al Señor. Ahora, a veces pensamos que el privilegio de dar es solamente dar monetariamente. Pues déjeme decirle que el privilegio de dar va más allá de lo material. De hecho, hoy vimos un ejemplo que el privilegio de dar va más allá de nuestras finanzas. Porque una de las mayores dádivas que podemos dar es nuestra propia vida. Observa lo que dice 2 Corintios 8:5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos. ¿Se da cuenta? Ellos, además de ofrendar con sacrificio y con generosidad, se entregaron a sí mismos. Primeramente, ¿a quién? Al Señor. Y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Es necesario ofrendar, pero es necesario ir. De hecho, hace unos años atrás en mi iglesia hice una serie llamada El Triángulo de Misiones, y lo va a ver en su pantalla. Hay 3 cosas que hicieron exitoso al apóstol Pablo y que hicieron exitosas a las iglesias, y sobre todo esta iglesia de Macedonia. Y es que ellos tenían como base, si usted puede ver en su triángulo ahí, el orar. Orar, ir y dar. Ahora, déjenme preguntarle esto: si todo el mundo ora y nadie va, ¿verdad que no estamos completos? Y si la gente va pero no ora, ¿no va a ser efectivo? Y si la gente da pero no va, entonces ¿a quién vamos a sostener? ¿Te das cuenta? Estos 3 factores son esenciales para que una iglesia sea una iglesia efectiva en términos de misiones. Hay que orar, hay que ir y hay que dar. Ahora, mi experiencia como pastor, y yo creo que la Biblia lo afirma, es que una de las cosas más difíciles es el dar. De hecho, la Biblia habla mucho más de las finanzas que lo que habla del amor. Hay cerca de 500 versículos que hablan del amor y más de 2.500 versículos que hablan de las finanzas. ¿Por qué? Porque Dios conoce que a veces, aunque es un privilegio dar, como seres humanos hemos sido entrenados para guardar, entrenados para vivir con comodidad, no para dar con sacrificio. Ese es el sueño americano. I have and I want more. I work harder and I save more. And then I die rich and somebody else enjoys my money. Pero eso es lo que a veces hace, y la iglesia se ha contaminado de esta visión del mundo. Y no entendemos que Dios nos está llamando no solamente a orar, a ir, pero también a dar. De hecho, observa lo que Pablo dice en 2 Corintios 8:7. Él dice: pero ustedes, así mismo como sobresalen en todo. Escuchen esto. Mira cómo sobresalía la iglesia en Corinto: en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros. Después dice Pablo esto: procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Yo quiero hacerte una pregunta bien personal. No le cuentes a tu hermano que está a tu lado. Eso es entre tú y Dios. ¿Estás sobresaliendo en la gracia de dar? Pablo dice: es bueno que tengan dones, es bueno que tengan fe, que tengan buenas palabras, que tengan conocimiento bíblico, que sean dedicados, que tengan amor, pero procuren también sobresalir en esta gracia de dar. En otras palabras, are you really giving with generosity? Is it something that makes your heart pound? Es algo que hace que tu corazón palpite con más fuerza. Es necesario orar, es necesario ir, pero también es necesario dar. Y Pablo entendía que la iglesia es salvada por la gracia, pero cuesta, hermano, llevar la iglesia al ministerio de la iglesia. Y cuesta enviar familias a otras partes del mundo y sostenerlo para que puedan llevar la buena nueva del evangelio. Entonces, como iglesia podemos sobresalir de muchas cosas, pero tenemos que ser intencionales en sobresalir, en dar con generosidad. In other words, you must plan for it. It's not just going to happen by coincidence. You have to be intentional in making this a reality. Tenemos que planificar y ser intencionales en hacer esto una realidad.
Si queremos sobresalir a veces, ok, yo quiero sobresalir como ingeniero, pues ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar 5 años, me voy a sacrificar, voy a sacar todas A y voy a sobresalir como ingeniero. Pablo está diciendo, debes procurar sobresalir en tu gracia de dar, en el privilegio de dar. Y mi pregunta para ti es, ¿estás sobresaliendo? Es una pregunta muy íntima y personal. Dios conoce si estás sobresaliendo. En tu espíritu te está dando testimonio el Espíritu Santo si tú estás sobresaliendo. Ahora, hay un examen, de hecho Pablo le está dando un examen de parte de Dios a esta iglesia. En 2 Corintios 8:8 Pablo dice, no es que esté dándole órdenes. En otras palabras, Pablo no le estaba dando una orden, un mandato, no lo estaba obligando a hacer esto. No, Pablo dice, no es que esté dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor. Dios, yo te amo. Dios quiere probar la sinceridad de tu amor. Dios, yo amo las almas perdidas. Dios quiere probar la sinceridad de tu amor. ¿Cómo? Con tu generosidad para alcanzar a los perdidos. You see, we can say that we love God, we love those who are lost, but unless we act with generosity, it may not be real. Because we can say so many things with our lips, but our actions demonstrates what's in our heart. Mire, hermano, podemos hablar muchas cosas, pero lo más importante no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Porque a veces lo que hacemos contradice lo que decimos. Y por eso Dios quiere que nuestras palabras y nuestras acciones estén alineadas. Y cuando las palabras y las acciones están alineadas bajo la voluntad del Señor, ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Aleluya. La motivación debe ser el amor. Entonces, ¿por qué damos? Porque amamos a Dios primero sobre todas las cosas. Como decía la misionera Norky, jamás podemos pagarle a Dios. O sea, no damos para pagarle a Dios porque es imposible. Damos porque estamos agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Damos porque queremos que aquellos que están perdidos, como estamos nosotros, conozcan al único que puede salvarlos. See, the motivation has to be that we really love people. Yo estaba escuchando esta semana a ya fallecido David Wilkerson y decía que la iglesia ha perdido la angustia por las almas perdidas. Ya no se gime por el perdido, ya no hay dolor en el corazón por los perdidos. Y como no hay amor ni dolor en el corazón, pues tampoco damos con generosidad. Pero aquellos que entienden que esto es una cuestión de vida o muerte, por favor, hermano, por favor, escúchame. No sé si tú entiendes lo que pasa en la eternidad, separado de Cristo. Oh, yo espero que el Espíritu traiga convicción a tu corazón y te haga entender que esto es una cuestión de vida o muerte. Dar con generosidad hace la diferencia para que otros puedan escuchar la buena nueva del Evangelio. Aleluya. Yo voy a hacer esto bien personal ahora. Imagínate que fueras tú que estás viviendo en un país no alcanzado y nunca has escuchado, aleluya, de Jesucristo. ¿Cuánto tú darías conociendo lo que conoces hoy para que alguien llegue a tu tierra donde tú estabas, que nunca has escuchado hablar de Jesús, y alguien te hable de Cristo? That is the reason why we give. Esa es la razón por la cual verdaderamente damos. Porque entendemos que estamos alcanzando vidas para Cristo. Estamos arrancándola desde el mismo infierno y trasladándola al reino del cielo. Aleluya. And I pray that God will bring a real, true conviction of His Spirit into our soul. So we can give really, because we understand what's at stake right here. And it's people who have not known the Lord. And if they don't get to know the Lord, they will never be with the Lord forever. Hay que orar al Señor que Dios traiga verdaderamente esa convicción al corazón. De hecho, Pablo sigue utilizando, ahora usa a Jesús, nuestro mayor ejemplo. En 2 Corintios 8:9, él dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Quiero hacerte una pregunta, ¿tú quieres tener el mismo sentir que hubo en Cristo? Que aunque era rico, a causa de ustedes se hizo pobre. Pastor, yo no soy rico. Pues déjame decir, tú eres rico, más rico que más de la mitad del mundo.
La pobreza extrema que vive la gran cantidad de personas en países del tercer mundo es increíble. Algunos ganan $1.50 por día. Somos ricos en comparación con otras personas. Y Jesús dijo que siendo rico se hizo pobre. ¿Estás dispuesto a hacerte un poquito más pobre? ¿Por qué lo hizo Jesús? Para que mediante su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. No hay mayor riqueza que tener el tesoro de la buena nueva del Evangelio. Y eso fue lo que Jesucristo nos dio. Ahora recuerde, estamos hablando en el contexto de una iglesia que había hecho promesas de fe para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Ahora observa lo que ocurre en el versículo 10 y 11 de 2 Corintios 8. Dice, aquí va mi consejo. Entonces el apóstol Pablo, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, o a principios de este año se hicieron una promesa de fe, ¿verdad? El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Cuando ustedes hicieron su pacto de promesa de fe el año pasado, ustedes están dentro de este grupo de personas que quisieron de corazón hacer una ayuda y aportar para los misioneros. Ahora, Pablo dice en versículo 11, lleven ahora a feliz término la obra. En otras palabras, finish what you promised. Yo vi el reporte financiero ayer, pastor. Faltaban algunos cuantos miles de dólares para completar la meta. If you promise something, dice la palabra, cuando haces promesas al Señor, no tardes en cumplirla. Cumple esa promesa al Señor. Dios va a recompensarte de una manera muy abundante. Dice, lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan lo que de buena gana propusieron. Ustedes lo hicieron de buena gana, con el deseo sincero de poder aportar. Y si no tienes con qué hacer, ora a Dios, Dios te va a hacer provisión. Pero tiene que tener eso en mente. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Es que tenemos que movernos del deseo a la acción. Es bueno desear algo, es mejor hacerlo una realidad. Y Pablo dice, hay que hacerlo. Ellos estaban un poco distraídos de su promesa original de dar una contribución, y el apóstol Pablo los exhorta a que actúen y lo lleven a cabo. Entonces, ¿cómo debemos dar? 2 Corintios 8, de 3 al 4, dice, debemos dar espontáneamente, lo vimos ahorita, y por voluntad propia. Dijimos que debemos dar de acuerdo a sus posibilidades y mencionamos que debemos dar con sacrificio y más allá de las posibilidades. Ahora, si leemos en el capítulo que le sigue, el capítulo 9 de 2 Corintios, también Pablo añade otras instrucciones. Y él dice en 2 Corintios 9, 7, cada uno, repita conmigo, cada uno. Y haga ahora, tome su dedito, diga, cada uno. Pastor decía que hay que aplicar la palabra, ¿verdad? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cómo debemos dar? Debemos dar de corazón, no por obligación. Debemos dar con alegría y no con tristeza. Debemos dar por amor y no por necesidad. Mira, hermano, no le damos a Dios para que Dios nos dé. Aunque cuando le damos a Dios, Dios siempre nos da. Mira, hermano, yo honestamente pudiera pasar aquí varias horas contándoles testimonios de cómo Dios ha hecho provisiones milagrosas cuando damos con generosidad al Señor. Le voy a contar solamente una para poder avanzar. Yo me propuse un año dar una ofrenda generosa para misiones. Y fue un acto totalmente de fe. Y en ese proceso mi hija estaba haciendo su maestría como terapista del habla. Y estaban ofreciendo unas becas universitarias. Y mi hija aplicó y todas las becas ya las habían dado. Pero en mi espíritu había lo que me decía, sigue clamando al Señor, sigue orando al Señor. Y yo le dije, hija, ve donde la directora. Yo estoy orando, pero tú ve, toma acción por fe. Ve, habla a la directora, dile, ¿estás segura que no queda ninguna beca para nadie más? Historia larga, corta. Menos de 2 semanas después, ella recibe una llamada de la directora del departamento de terapia del habla. Le dijo, Yesenia, no sé qué está pasando, esto nunca ha pasado en los últimos 10 años, pero acabo de recibir 2 becas más y una es para ti.
¿Cuánto le pueden dar fuerte aplauso al Señor? ¿Qué hizo el Señor? Abrió una puerta para que yo pudiera cumplir la promesa generosa que yo había hecho al Señor. Mire, hermano, y no lo hacemos porque queremos que Dios nos dé, pero es inevitable que Dios derrame su bendición sobre alguien que está bendiciendo a otro. Dios no va a bendecir al que no da, Dios va a bendecir al que da, porque es un canal de bendición para llevar a cabo los propósitos de Dios. Ahora, ¿por qué es que Dios nos da? Para que tengamos el carro del 2023, para que tengamos la casa. No, ya la casa está viejita, voy a comprarme una nueva y aquella tenía 3 cuartos, ahora la quiero de 5 cuartos y 4 baños. ¿Será esa la razón por la cual Dios nos bendice? Veamos lo que dice 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que, o sea, con el propósito de, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, el propósito por el cual Dios nos da es para que abundemos en buenas obras. The more God blesses you, the greater the number of deeds you should make. That's what the Word of God says. Si nuestro corazón está en el lugar correcto, la respuesta inmediata no es comprar un nuevo carro, aunque eso tiene su tiempo, hermano, no estoy en contra de eso, está bien que tengan un nuevo carro, pero no se olvide de dar con generosidad para el Evangelio. Tenemos que abundar para toda buena obra. De hecho, si usted sigue leyendo el versículo 10 y 11 de 2 Corintios 9, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, ¿y qué dice luego? Multiplicará vuestras sementeras, o sea, nuestra semilla, con lo que sembramos, y aumentará los frutos. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda liberalidad, que eso significa para toda generosidad. Entonces, cuando Dios nos da con bendición y nos bendice económicamente, es porque quiere que tengamos suficiente para bendecir a otros. Y ahora quiero contextualizar esto a nivel de iglesia. Yo les compartía, si no me equivoco, fue el jueves, un testimonio de cómo un día mientras yo oraba, pidiéndole al Señor bendecir algo, Dios usó ese pasaje bíblico de 2 Corintios capítulo 8 y me habló de una manera muy personal. Y usted va a ver en su pantalla, en el 2011, si ahí me ayuda con la pantalla, entre 2011 y 2013 nosotros donamos cerca de $48,000. Yo no tenía templo y ayudamos a construir un templo en Jaral de Progreso, en Guanajuato, México. Luego invertimos en misiones en diferentes países como Guatemala, Uruguay, Israel, Colombia, República Dominicana. El año siguiente en Cuba, Haití, Uruguay, República Dominicana, y todavía yo no tenía templo. Pero dijimos ahorita que el que siembra generosamente, Dios lo va a bendecir más. Eso es palabra del Señor. Y mira, hermano, lo que Dios hizo. Dios proveyó milagrosamente en un año $350,000 para la compra de nuestro templo y para la remodelación de nuestro templo. De hecho, en una semana, Dios proveyó $100,000. One week. Yo pasé 3 años y di solamente $48,000 con la iglesia, y Dios en una semana nos bendijo con $100,000. Ahora, ¿no le prueba eso de manera práctica? Que lo que la palabra de Dios es viva y eficaz, es real, no miente. Pero tenemos que actuar por fe. Yo tuve gente que me dijo, pastor, ¿por qué está sembrando en otros sitios, construyendo templos cuando usted no tiene templo? Yo dije, bueno, perdón, pero es que eso hace lógica. Yo no estaba criticando al hermano que me lo dijo. Pero mi respuesta fue esta, porque Dios me dijo en la oración que mientras más siembra fuera, más iba a bendecir mi casa. Aleluya. Pero ¿sabe lo que ocurre? Dios no me dijo cuándo. A veces pensamos que la bendición llega inmediatamente, pero las bendiciones de Dios llegan en el tiempo perfecto de Dios.
en el tiempo en donde Dios va a recibir más gloria, porque a veces cuando Dios nos hace esperar es porque Dios quiere traer gloria a su nombre. Y lo vimos de manera gloriosa. Ahora, le dije esto. Nosotros, por la gracia del Señor, estamos apoyando 21 misioneros en 5 de los 7 continentes. Ahora, quiero que usted vea esta próxima gráfica. Usted nota, desde 2011 hasta 2014 fueron $350,000. Ahora, del 2015 en adelante, miren lo que Dios ha hecho. Hemos seguido apoyando, hemos hecho más compromisos por fe, porque no siempre tenemos lo que le hemos prometido a los misioneros, pero Dios siempre ha hecho provisión. Y si usted puede notar, no solamente las cantidades, pero los porcientos, donde cada año la iglesia, no gente rica de afuera, no gente inconversa, la iglesia de Jesucristo, salvada, limpiada con la sangre del Cordero, que se ha comprometido cada año. ¿Cómo logramos esto? ¿Sabe cómo lo logramos? Yo le digo a la iglesia, este año tu meta es, por fe, aumenta tu promesa de fe en comparación con el año pasado. Y mire los resultados. Hemos visto la fidelidad de Dios. Y como le estaba comentando, estamos ayudando ahora mismo 21 misioneros en 5 de los 7 continentes. Eso lo hace un Dios poderoso. El año pasado, nuestras ofrendas fueron $234,000 para misiones. Déjeme contarle lo que Dios hizo este año. Acabamos de terminar los números, más cerca de $260,000 para misiones en el 2023. ¿Cuánto le un fuerte aplauso al Señor por eso? ¿Qué es lo que yo quiero decirle con esto? Cuando usted vaya a hacer su promesa de fe, y por favor, con el respeto que usted se merece, yo sé que usted está orando, pero es muy probable que el Espíritu Santo esté trayendo una convicción ahora a su espíritu, de que la cantidad que usted hizo debe ser aumentada. Esa es mi oración. Porque yo creo que la palabra no torna atrás vacía. Y es posible que a lo mejor escribiste una cantidad, pero Dios te está diciendo por su espíritu, aumenta esa cantidad, aumenta y da con sacrificio. Mire, hermano, yo te voy a retar en el nombre del Señor que tú reconsideres esa posición y lo hagas. Y cuando yo vuelva aquí a predicar, digamos de aquí a 3 años, pastor, a lo mejor el año que viene, yo no sé, si me porto bien, que yo escuche los testimonios de la grandeza de Dios, de lo que Dios ha hecho, hermano, y Dios lo va a hacer si tú tienes fe suficiente para creerle al Señor. Y por último le enseño esta última imagen de lo que Dios ha hecho en los últimos 13 años. En los últimos 13 años, nuestra iglesia, por la gracia del Señor, ha dado $1.6 millones para misiones. Una iglesia hispana como usted, nosotros no somos nada especial. ¿Sabe lo que tenemos de especial? Que hemos querido al Señor. El especial es Dios. Es que hemos tenido fe para creer lo que la palabra de Dios dice y hemos sacrificado y hemos dado para misiones, entendiendo que no existe mayor bendición que poder dar para que las almas conozcan a Cristo. Y con esto voy a terminar. Versículos 11 y 12 de 2 Corintios 9 dice que Dios nos da, dijimos ahorita, leímos el versículo anterior, que para que fuéramos enriquecidos para toda liberalidad. Dios nos bendice para poder dar más. Ahora el versículo 11 dice, y 12, para que estéis enriquecidos en todo para toda generosidad. Escuche esto, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de acción de gracias. No sé si te entiendo lo que Pablo está diciendo, pero está diciendo, sí, su ofrenda está supliendo lo que le falta a la iglesia en Jerusalén, a los misioneros en otras partes, pero también están dando acciones de gracias a Dios. In other words, it is an offering of thanksgiving. Es una ofrenda de acción de gracias. ¿Por qué? Porque hay un agradecimiento tan grande en nuestro corazón por lo que Cristo hizo por nosotros, porque no podemos salvarnos por las obras, sino por la pura gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y porque estamos agradecidos, no solamente estamos dando para sostener los misioneros, sino que también estamos diciendo, Señor, I'm so thankful for what you have done for me. Estoy agradecido por lo que tú has hecho por mí.
Yo quiero saber cuántos de ustedes están agradecidos. Gloria, dáselo fuerte, un fuerte aplauso al Señor. Entonces, está agradecido de con generosidad, de con sacrificio. Conclusión, ¿cómo debes hacer tu promesa de fe para misiones? Espontáneamente y por voluntad propia, de acuerdo a sus posibilidades, con sacrificio y más allá de sus posibilidades, de corazón y no por obligación, con alegría y no con tristeza, por amor y no por necesidad. Dios me los bendiga, amados hermanos, y le exhorto que aplique lo que Dios le ha dicho en este día. Amén. Bendiciones a todos.